Pero ¿Se bueno, da este tiene cuenta? mucho menos años, pero tiene muchas horas de vuelo. Tal vez. Más o menos. Más o menos. Laura Colavini, directora de Fundación Siendo y psicopedagoga. Vamos a hablar con ella por el uso del celular en el aula. Esto fue aprobado ayer en la legislatura de la provincia. Prohibición en la primaria del celular, limitaciones en el secundario, salvo que el profesor lo disponga. Vamos a hablar ya desde un lugar profesional. Laura Colavini, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Rocío, Agustín y Santiago la saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, igualmente. Laura, esto, a ver, ¿en qué afecta a los chicos el uso del celular? Porque hay como una fiebre de que les va a hacer muy mal en la vida y hay quienes dicen, bueno, es una herramienta con la que van a tener que contar en su vida, ¿no? Bueno, a ver, como toda herramienta, depende de cómo se use, ¿no? También el auto es una herramienta, Sí. puede ser una herramienta de trabajo, Claro. pero bueno, pero depende de cómo se use. Uh-huh. Entonces, en esto creo que tenemos todo un proceso de aprendizaje, tanto los niños, adolescentes como adultos, para seguir haciendo, ¿no? Porque los adultos, que hoy somos adultos, en general nos enganchó ya o siendo jóvenes o adultos el uso Sí. del celular. Con lo cual, esto es algo que no sabíamos, no crecimos con él. Uh-huh. Ahora, los niños y adolescentes están como demasiado tiempo en las pantallas. Sí. Y la verdad es que vemos muchas consecuencias en el uso del Ajá. uso del celular o de cualquier dispositivo. No estamos hablando del celular, pero cualquier dispositivo, ¿no? Una suerte de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Puede ser esto de querer todo ya, porque el teléfono te da todo ya y después la realidad no es así, pero a los chicos les queda, me parece, eso, o bueno, estoy arriesgando, yo no soy psicólogo, pero sí lo he visto, digamos. Sí, por supuesto, una de las tantas cuestiones es que la baja tolerancia, ¿no? Claro. Y la necesidad de que todo ocurra en ese instante, porque bueno, digamos que las pantallas son veloces y aparte cuando los chicos en general juegan, que usan diferentes juegos, bueno, volvemos a empezar, no pasa nada y no hay registro de lo que me equivoqué. Y en la vida, digamos, cuando uno se equivoca, Bien. muchas veces se equivoca para uno, pero también queda un poco expuesto, ¿no? Claro, tiene que pagar el precio, digamos, ¿no? Algo que en un juego no pasa porque arrancan de nuevo inmediatamente. Exacto. Y también tenemos que poner, por supuesto, en la vida misma está el cuerpo, nuestro propio cuerpo, nuestros propios gestos, Uh-huh. la motricidad. Y en general todo eso queda muy silenciado, hipnotizado casi. ¿Y las capacidades cognitivas, por ejemplo, en memoria, capacidad de razonamiento, eso se afecta o no? Porque también es verdad que se potencia cuando uno lo escucha hablar y tienen un vocabulario bastante amplio de mirar la tele y demás, ¿no? Sí, esto mucho tiene que ver también por lo que yo observo en general con los diferentes niños y adolescentes, es con qué tipo de... qué ven, ¿no? ¿Qué ven y qué hacen? La verdad es que yo me sorprendo de muchos youtubers que tienen unos programas, unas columnas o unas producciones muy interesantes, ¿no? Sí. Que los estimula, nos estimula incluso, ¿no? Porque la verdad es que hablan desde otros lugares y una mirada mucho más abierta. Y a mí esto, por lo menos, me parece súper interesante en las cuestiones de los procesos, cosas que en nuestros colegios de Argentina y en general de muchos lugares del mundo, y en general es decir, la educación queda muy por detrás, la educación formal queda muy por detrás de las necesidades de los niños y adolescentes y de la sociedad en sí. Entonces, acá es como que vemos que, bueno, que muchas producciones se dan y los convoca a mucha más gente, ¿no? Laura, espero que esté bien. Agustín soy, ¿cómo está? ¿Qué tal, Agustín? Tengo la impresión de que hay una apropiación distinta del conocimiento. En términos generacionales uno podría llegar a decir quienes íbamos a la biblioteca y solamente podíamos consultar un libro en la sala de lectura, teníamos que apropiarnos del conocimiento. Hoy
no es necesario en la medida en que tengamos un teléfono y una conexión a Internet. Entonces, ¿eso en qué medida nos da más autonomía o nos limita más? Digo, en el caso de las nuevas generaciones o de quienes están más familiarizados todavía, mucho más que nosotros, con el teléfono, que es nuestra herramienta de trabajo de todos los días, respecto de esa apropiación del saber. Mira, tu pregunta me resulta muy interesante porque hay algo que diferencia, que es el pensamiento crítico. Cuando tenemos este pensamiento crítico, que muchas veces incluso antes no lo, digamos, estaba más difícil desarrollarlo porque íbamos a la biblioteca y teníamos 1 o 2 libros para consultar sobre un mismo tema, ¿no? Hoy podemos ver de un mismo tema muchos aspectos en una forma muy rápida, y entonces si nosotros desarrollamos este pensamiento crítico, si nos posicionamos realmente como protagonistas de nuestro propio aprendizaje y de nuestra mirada única acerca del mundo, esto justamente ahí se vuelve una herramienta súper interesante, todos los dispositivos y todas las herramientas que podamos tener. Claro. Porque nos ayuda a construir, ¿no? Y nos ayuda también a debatir con un otro que puede estar haciendo este mismo proceso con su mirada y su huella, y entonces desde ahí hacemos esta construcción. Entonces te reformulo la pregunta, Laura. ¿En qué medida las nuevas tecnologías y el teléfono particularmente contribuyen a la formación de esa actitud crítica? Porque tiene que ver también no solamente con los saberes incorporados, sino con la actitud. Siento que los saberes quizás están depositados en la posibilidad esa de conexión y no necesariamente en la mochila conceptual que pueda ir a ver o puedo ir adquiriendo la persona a lo largo del tiempo. Creo que es esto, que es un proceso, que es el proceso y que mucho tiene que ver, digamos, desde el entorno, a ver si entendí bien lo que querías preguntar, pero desde el entorno se dan diferentes situaciones y diferentes estímulos, que en el caso, digamos, de la educación formal puede estar dada por los docentes que hacen una pregunta o hacen algún cuestionamiento. Y desde acá, todos estos dispositivos, todo porque, a ver, quizás lo que tenemos que diferenciar es la información que nos pueden dar, nos puede dar Internet en general, y lo que nosotros construimos. Lo que nosotros construimos es primero conocimiento y después se transforma en un saber, ¿no? Cuando lo hacemos carne, cuando nos apropiamos de esto. Y cada uno tiene su mirada diferente. Lo que encontramos en los dispositivos es información. Después nosotros tenemos que hacer este proceso de incorporarlo a nuestra vida y que eso nos sirva para un crecimiento. No sé si iba por ahí la pregunta. Sí. Laura, ¿cómo va? Me sumo un poco a la consulta de Agustín. Y usted menciona que los teléfonos, o en realidad Internet, posee la información, pero no es lo que finalmente hace a la transmisión de conocimiento. Justamente el debate es el uso del celular en las escuelas, justamente porque se intuye eso, que la tecnología ayuda a esa transmisión de conocimiento. Sin embargo, también se intuye que la tecnología puede ser una distracción para docentes y también alumnos o estudiantes en el nivel secundario. ¿Cómo se hace entonces para que de alguna manera esa información se haga transmisión de conocimiento? ¿Es más bien el rol del docente? ¿Es una dinámica que hay que enseñarle al estudiante o al alumno? O mismo también cuando uno está estudiando, ¿no? Porque el celular sirve muchísimo a estudiantes que después tienen que rendir algún parcial. Esta herramienta, ¿qué se puede hacer para que esa información se haga finalmente transmisión de conocimiento? Sí, tenemos los dispositivos y tenemos un montón de cosas en los dispositivos, ¿no? Desde la interna hasta el WhatsApp, digamos, pasando por los juegos, pasando por diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, música. Uh-huh. Entonces la cuestión es, bueno, ¿qué uso del celular y en qué momento? ¿Cuándo lo estoy utilizando para que me brinde información
y cuándo me distrae de encontrarme con la otra persona, con mirar a los ojos, con buscar una información. Entonces considero que esto, lo que se está aplicando a partir de ahora, lo que se va a intentar aplicar, es que lo que pueda llegar es el conocimiento y este compartir, porque no es que no van a poder usar los chicos el celular, sino en los momentos en que van a poder hacerlo, en los momentos en que los docentes lo requieran, claro, ¿no? Y que no van a tener acceso a las redes. Entonces, las redes o el WhatsApp en general son distractores en el momento del proceso de aprendizaje en un entorno social, porque esto no nos tenemos que olvidar. No es solamente que hay que estudiar y construir un conocimiento para que después se vuelva a saber, sino, en el mejor de los casos, ¿no? Sino que también hay un grupo, hay pares en el aula, hay pares en otros cursos, donde es importante que yo me comunique, que mueva mi cuerpo, que los mire a los ojos, que pueda expresar una idea, que pueda expresar una emoción, que pueda saber qué es lo que me gusta y lo que no, qué me molesta y qué no. Esto es sumamente importante, y en esto sí se ve muchísimo que tanto niños como adolescentes quedan entrampados en los dispositivos. Y en general, cuando se le pregunta qué sentís o qué pensás, es muy difícil que respondan. Claro. Laura, ¿cómo nos damos cuenta si están poniéndose adictos al teléfono? Cuando no pueden dejarlos, cuando tienen que estar todo el tiempo conectados, cuando hay que dejarlos se enojan, se frustran, cuando se frustran y empiezan a enojarse con el entorno, cuando se enojan con ellos mismos, digamos. Me parece que sí, como adultos tenemos que estar atentos a esto, cuando pasan tanta cantidad de horas adentro de sus habitaciones o encerrados sin escuchar a otra cosa. Me parece que ahí tenemos que involucrarnos, y a mí me parece que más allá que pueda resultar antipática esta norma, esta medida, yo creo que también va a ordenar. También como nos ordenó cuando nos dijeron en algún momento no se puede fumar en lugares cerrados. Claro, que parecía una locura y después fue bueno para todos, ¿no? Exacto. Entonces creo que esto también es un orden del uso de una herramienta. En este caso, por supuesto, cigarrillo no es una herramienta, pero en este caso sí. Entonces, bueno, es el orden en este uso. Aprendamos, que no podemos aprender porque nos volvemos adictos, pero hay algo de afuera que dice basta. Me parece que los niños adolescentes que están en este proceso de formación no lo pueden incorporar por sí mismos. Bueno, tienen que venir de fuera una ley que diga hasta acá, porque para eso están las leyes, ¿no? Como los demás, por lo menos hasta acá, aunque nos enojemos, aunque tengamos ignorantes, bueno, pero también está el otro, están otras cosas, el mundo funciona diferente. Bueno, veamos, mira el mundo donde estás, tocalo, miralo, palpalo, sentí el aire, estas cosas, ¿no? Estas cosas básicas. Doctora Laura Colavini, gracias por habernos atendido y por habernos ayudado desde su profesión, desde la psicología, a entender más sobre este tema que está tan actual aquí en la provincia. Gracias. No, por favor, y los invito a que nos sigan en las redes como Fundación 100, que tenemos un congreso ahora de educación ambiente que se va el 26 y 27 de agosto en el Complejo Cultural Chipoleti, así que bueno, están todos invitados también a poder participar. Gracias. Bueno, hasta adiós. Luego. Laura Colavini, directora de la Fundación Siendo y psicopedagoga.